Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a mi canal. El día de hoy les presentaré el tema procedimiento de elaboración de alimentos concentrados. Para la producción de los alimentos concentrados se deben desarrollar una serie de actividades orientadas a obtener los mejores resultados en la elaboración de alimentos homogéneos y salubres que puedan ser aceptados e ingeridos por los animales y les permitan expresar su capacidad de producción. Para fabricar artesanalmente un alimento concentrado, se deben seguir las siguientes operaciones. Primeramente, consiste en la recepción de la materia prima, la cual pues viene acompañada del almacenamiento de dichas materias primas y su limpieza, seguido de las etapas de producción, las fases de producción, que consiste en la formulación, la dosificación, molienda, mezclado y empacado ya de nuestra ración. Y finalmente con la etapa de la comercialización, que consiste en el almacenamiento, transporte y finalmente la venta o el consumo de dichos alimentos. El almacenamiento de la materia prima nos permite conservar por un tiempo determinado los productos necesarios para la elaboración del concentrado. Veremos que, por ejemplo, los granos y las harinas, como el maíz, el sorgo, la harina de carne o la harina de soya, tiene que ser en estivas. ¿Por qué? Porque por lo general dicha materia prima es recibida en la planta o en la bodega envasado en sacos. Entonces se estiva de una manera correcta para que el producto esté aireado. Por tanto, la bodega no debe de contar con humedad, debe estar libre de ratas y cualquier plaga que pudiese llevar alguna enfermedad a los animales por medio de los ingredientes. Entonces, ahí entra el control sanitario desde nuestras bodegas de insumos. Los hilos metálicos, los cuales son de mediana o de gran capacidad, se emplean para el almacenamiento de granos y harinas de origen industrial. Entonces, quizás te preguntarás a qué se le llama silo. Silo, en este caso, no nos confundamos al tipo de almacenamiento del forraje cuando se pica y se mete en bolsas. Ese es otro tipo de silo. El término silo asociado a el dispositivo o el lugar de almacenamiento es una torre construida por lo general de lámina en el cual se alojan toneladas. Es una estructura metálica que contiene toneladas de un producto que por lo general al llenarse se hace desde la parte superior por medio de un sinfín o gusano que toma el producto en lo que es la parte de abajo, una cisterna, y la sube a la parte de arriba llenándose dicho silo. Las cisternas o pilas de concreto. Las cisternas o pilas de concreto, estas tienen la función de almacenar líquidos como la melaza, aceites y grasas que son empleadas para la elaboración de alimentos concentrados.
Consideraciones necesarias para el almacenamiento de materia prima. Primeramente, comenzamos con el local. Como bien decía en la diapositiva anterior, este debe de contar con una buena ventilación, un techo celiado y sin goteras. Debe de tener un piso firme de concreto preferiblemente. ¿Por qué? Porque en el piso que no es de concreto se puede llegar a acumular humedad y la humedad provoca hongos, formación de hongos y nos demerita las materias primas. Asimismo, la ventilación puede, si es inadecuada, puede llegar a aumentar la temperatura de algunas de nuestras materias primas y la pasta de soya, por ejemplo, puede llegar a prender. Igual en el caso de la pollinaza, que por lo general se maneja ensacado, una pollinaza puede llegar a prender. Entonces, la acumulación de una temperatura alta puede causar un incendio en nuestra bodega. También debe de permanecer seco y limpio, libre de roedores e insectos, como bien les decía. ¿Cómo se logra esto? Pues en las bodegas de tipo industrial se utilizan trampas para ratones e insectos que nos permita controlar dichas plagas. Otra cosa, la limpieza. Si fuese una bodega que no se procura la limpieza, nosotros mismos vamos a provocar que dichas plagas se inmiscuyan en nuestra bodega. Respecto a los materiales deben estar clasificados con rotulación clara y precisa para una identificación rápida y efectiva. Por lo general, en una bodega siempre se señalan, se ponen con letreros, se dividen las secciones de las harinas con el resto de los materiales. También hay que estivar según la fecha de recibido, utilizando o usando de primero los ingredientes que hayan permanecido más tiempo en bodega. Entonces, el encargado de la bodega es el que va a llevar un control estricto de la fecha de llegada de la materia prima a fin de siempre estar utilizando la más antigua y de esta manera conservar la calidad en nuestros alimentos. El manejo del local. El manejo del local, primeramente se debe de inspeccionar diariamente en el local las diversas estivas y las condiciones higiénicas, controlando posibles alteraciones de los materiales durante el almacenamiento. ¿A qué llamamos estivas? Quizás tú no sepas qué es una estiva. Una estiva es el acomodamiento de los sacos de manera correcta sobre una tarima. La tarima puede ser de madera, puede ser de plástico incluso, y nos va a proporcionar una ventilación correcta del ensacado. Aún de entre los sacos hay formas de estivar que proporcionan entrada de aire al interior de la estiva y en la parte de abajo, ya que no topa, ya no se asienta directamente el saco al suelo, pues simplemente permite una fluctuación del aire. Otra cosa que tenemos que inspeccionar diariamente en el local es no almacenar en bodega de materia prima ningún producto químico contaminante como plaguicidas o fertilizantes. ¿Por qué? Porque acuérdense que no sé, si mezclamos algún pesticida, podemos provocar la contaminación de la materia prima y por tanto ocasionar repercusiones en el animal. Las premezclas de minerales y medicamentos se deben resguardar en un área restringida
y solo con acceso a personal autorizado. ¿A qué llamamos premezclas y medicamentos? Acuérdense que en videos anteriores hablábamos de aditivos. Pues bien, las mezclas de minerales, premezclas de minerales, medicamentos, que como bien dije en video anterior, son más comúnmente usados para cerdos y para aves, quizás para conejos. Estos se toman como nuestros aditivos. Finalmente, hay que mantener limpias y despejadas las entradas y salidas del local. ¿Por qué es importante? Porque, como bien decía, puede ser por cuestión sanitaria para no atraer plagas e igualmente pues facilita el manejo de entrada y salida de nuestra bodega. Como siguiente paso, una vez que ya vimos los cuidados que hay que tener en cuanto al local y las materias primas, comenzamos con su limpieza. La limpieza de la materia prima es necesaria para limpiar dicha materia prima después de haberla recibido de manera manual o con una maquinaria, si se posee. Este procedimiento nos asegura la calidad del alimento que vamos a producir, extrayendo cuerpos extraños y suciedad que puedan afectar el funcionamiento de los equipos y la salud de los animales. ¿Cuáles pueden ser estos cuerpos extraños? Recuerden que en la alimentación de los animales pues se emplean rastrojos agrícolas. En dichos rastrojos agrícolas puede ser que se lleguen a introducir, se lleguen a contaminar con con grapas en las pacas, grapas en el propio rastrojo que pudo haber sido recogido, alambres, clavos, plástico incluso. En el caso de la pollinaza se puede encontrar también estos cuerpos extraños y pues ya sea de manera manual se pueden extraer o con maquinaria con base a un imán, como bien se dice. Se puede realizar pasando sobre toda la materia prima a través de un imán. Puede ser a través de la maquinaria o puede ser por medio de una banda con un imán en la parte de arriba. Aquí es pasarlo, en el ejemplo que les he puesto, es pasarlo por medio de esa maquinaria y esa maquinaria se va a encargar de extraerlo. ¿Cómo lo haríamos manualmente? Manualmente, pues quizás con un imán con la capacidad extender la materia prima antes de ser empleada y pasarle dicho imán. Sería la manera manual. Llegamos a la formulación. Pues ya vimos en estos días que los métodos de formulación son un mecanismo práctico donde se combinan el conjunto de procedimientos que se deben tomar en cuenta para poder balancear una ración en forma científica, económica y productiva. Aclaremos un poquito el asunto. ¿Por qué decimos que es una forma científica? Es una forma científica porque
acuérdense que tenemos que revisar tablas, tenemos que aplicar un criterio analítico, un criterio crítico y un criterio lógico para poderlo realizar. Ya bien en videos anteriores aclarábamos de que no era lo mismo tener el resultado y aplicarlo sin antes interpretarlo, porque quizás hemos cometido algún error y puede ser que la cantidad de un alimento que estemos sugiriendo incluso pueda superar el peso del animal. Entonces allá no sería un tanto lógico. En segunda, hablamos de, que tenemos que tomar en cuenta el aspecto económico. Al final de cuentas, todo productor, ¿qué es lo que quiere? Quiere ganar más. ¿Y cómo podemos lograr más? Con la optimización de todos los recursos. Entonces, no hay quien quiera invertir y no ganar. Entonces, en la medida que nosotros potenciemos lo que es la producción, habrá mayores ganancias. En la medida que nosotros ofertemos una ración, que propongamos una ración que sea más económica y más convincente, pues nuestro trabajo será más efectivo. También tenemos que tener, pues ya dijimos que queremos tener mejores ingresos y pues ya bien dije que para que podamos tener mejores ingresos tenemos que optimizar los recursos y tenemos que potenciar dicha producción. Entonces, prácticamente lo que queremos tratar de explicar es que si nosotros aplicamos un método de formulación correcto, que sea práctico, que sea con base a un análisis no solamente científico de lo requerido para potenciar la producción, sino también un análisis económico de la viabilidad de nuestra ración. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros podemos poner los mejores ingredientes, pero si nosotros no tomamos en cuenta el precio de dichos ingredientes, entonces no estaríamos dando un plus a nuestra actividad. Recuerden que en el último video, aquel que dice cómo saber qué método de elegir, mencionaba que al final de nuestro balanceo de nuestra ración, siempre es importante el analizar el resultado. Entonces, antes que yo empiece a balancear, tendría yo que checar los requerimientos del animal, tendría yo que checar la disposición, los aportes de los alimentos, pero también tenía yo que tomar muy en cuenta la disponibilidad de mis materias primas de acuerdo a la temporada. Entonces puede ser que la materia prima en dicha temporada donde voy a realizar el balance de mi ración sea la temporada del año cuando no menos hay o tenga un alto costo. Entonces incrementaría el costo de mi producción. Es importante conocer el costo de la alimentación en cualquier especie, ya que estos son un 60 hasta el 75% de los costos de producción. Por tanto,
su repercusión económica, está sobre el rendimiento total de la explotación. Como decía, una vez más, si nosotros nos excedemos en los costos de producción, simplemente hacemos menos atractiva la producción de cierta especie. Un ejemplo práctico de esta situación es la producción de cerdos, en la cual hace 15 años en la región oriente, pues habían innumerables productores pequeños o pequeños productores, los cuales se dedicaban al pie de cría o a la engorda de cerdos. A raíz del incremento en los precios de las materias primas y el alto costo de los alimentos, más aún que estamos a 160 kilómetros de la capital, pues le incrementamos un poco más el costo de transporte. Al aumentarse, ya la productividad es mermada y pues simplemente ya deja de ser atractiva y se deja de producir. Así pasó en el caso de los cerdos y de los pollos, razón por la cual hoy en día el panorama de producción en cuanto a dichas especies es prácticamente nula para nuestro municipio. Para concluir con el subtema de la formulación, tenemos que la ración ideal eleva al máximo la producción a un costo mínimo. Entonces, si nosotros encontrásemos un punto de equilibrio, como bien lo menciona esta imagen, un balance, un equilibrio entre la productividad y el costo de producción, pues estaríamos proporcionando al productor un punto en el cual le permitiría continuar con su explotación de manera satisfactoria y sin afectar lo que es el costo de producción. Entonces, ¿de qué se trata? Buscar este punto. Buscar el punto crítico entre la producción y el costo. Entonces, esto lo podemos lograr a través de una ración ideal. ¿Cómo vamos a realizar esa ración ideal? Interpretando los datos y conociendo la realidad. Con esto se quiere decir que aunque la ración más costosa puede producir excelentes resultados productivos en el animal, el costo por unidad producida puede hacer que resulte excesivo para realizarlo. Del mismo modo, la ración más barata no siempre es la mejor, porque puede no conducir a una producción máxima. Entonces, hay que buscar esa ración que sea intermedia. Entonces, se debe de formular una ración económica de la siguiente manera y en forma ordenada, para lo cual hay que primeramente buscar los requerimientos nutricionales y o cantidades recomendadas para cada especie que se va a alimentar. Esto ya llevamos más de una semana estudiándolo.
Como segundo punto, hay que determinar la disponibilidad y calidad de los alimentos según la época, cantidad de proveedores y existencia de productos en el mercado. Puedo sugerir utilizar harina de pescado, pero si la harina de pescado yo no la tengo a disposición local, pues simplemente voy a incrementar los costos de producción de mi ración. Como tercer punto, sería conocer y enumerar la composición de principios nutritivos contenidos en cada ingrediente. Esto es lo que ya hemos venido realizando como parte de los métodos de balanceo. El cuarto punto sería determinar el costo de los ingredientes de los respectivos alimentos. Como decía en la diapositiva anterior, ya una vez que conocemos las disposiciones, ya conocemos las aportaciones, los requerimientos por parte del animal, pues habría que determinar con base a la disposición el costo de cada uno. El quinto paso sería considerar las limitaciones de los distintos ingredientes y formular la ración más económica. Aquí, la limitación, si no lo tengo o lo tengo en determinado tiempo, época del año, pues simplemente quizás en diciembre sí tenga la materia prima, pero si para mayo no las tengo, entonces mi ración es inconcebible. Sexto punto, considerar la palatabilidad de los ingredientes, el buen sabor, que es lo que significa palatabilidad, y digestibilidad de los mismos. O sea, que hay que considerar que para que el animal coma cierto alimento, pues habrá que utilizar ingredientes que mejoren dicha palatabilidad o el sabor. Por ejemplo, si nosotros proveemos al animal pollinaza como tal, quizás no tenga la misma aceptación que si nosotros le pusiésemos una melaza. Entonces, son animales, pero aún los animales son selectivos. Y la digestibilidad, pues ya lo hemos visto en el primer parcial, que es la capacidad de los alimentos de ser aprovechados por determinada especie. Último punto a tomar en cuenta cuando vamos a formular nuestra ración que sea la más económica. Hay que aplicar el método que más se domine. Recuerden que en el último video mencionábamos cómo podemos elegir la modalidad del cuadrado de Pearson. Pero si a mí no se me da el cuadrado de Pearson y domino más la interpretación de las fórmulas y he realizado mi algoritmo en Excel, adelante. Si yo le entiendo más al método de tanteo y prefiero hacer más de una vez el método, el proceso y aprender a través del ensayo y el error, también es aceptado. Si yo logro interpretar las ecuaciones algebraicas y puedo llegar a interpretar más de una variable, pues adelante. Entonces, dense cuenta que aquí el último punto es aplicar lo que más se domina. En cuanto a la dosificación es el procedimiento que le permite a los operarios que elaboran el concentrado medir
las proporciones de los ingredientes que van a ser utilizados para elaborar una tanda de producto antes de la molienda y el mezclado de los ingredientes que lo conforman. Se le puede llamar tanda o se le puede llamar bache. En las plantas de alimento se les denomina bache. Bache o tanda es el tanto, es la cantidad de alimento que se está produciendo, se va a producir. Un bache puede ser de 3 toneladas, puede ser de 1 tonelada, puede ser que sea de manera manual como se va a trabajar y podemos elaborar con base a 100 kilos. Entonces, tengamos en claro que a través de la dosificación es cómo vamos a balancear, vamos a elaborar, correctamente nuestro alimento. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que estas proporciones son obtenidas en la formulación. Son las cantidades que tú estás proponiendo con base a un 100%. Obtuve que en mi balance hay un tanto por ciento, por ejemplo, para maíz molido. Entonces, son esas cantidades que se toman en cuenta ya cuando vamos a hacer la dosificación o la pesada de cada uno de los alimentos que vamos a incluir en nuestra ración, las cuales deben ser respetadas estrictamente por los operarios para garantizar la calidad del producto, cumplir con las especificaciones del mismo y llenar requerimientos en cuanto al tipo de especie a alimentar. Entonces, prácticamente, si nosotros proponemos una ración, se debe de cumplir como tal para lograr satisfacer los requerimientos tomados de nuestras tablas. Tenemos la opción 1. La opción 1 para la dosificación consiste en emplear una máquina mezcladora, la cual puede ser de 20 kilos. Entonces, si nosotros vamos a elaborar 100 kilogramos de alimento, pues habría que dividirlo en 5 tantos, 5 tandas o 5 baches, como aquí nos menciona. Por lo tanto, se debe elaborar 5 veces respetando las proporciones de cada ingrediente por tanda de producto. Entonces, de lo que es nuestro cálculo, vamos a sacar 5 tantos y 5 veces vamos a hacer nuestra mezcla. Aquí tenemos ya nuestra tabla. Esto quizás ya lo calculamos. Entonces, por ejemplo, si la cantidad de maíz fuese de 24.5, tendríamos que dividir 24.5 en 5 tantos para asegurar la homogeneidad de nuestra ración. Entonces, todos estos tendríamos que dividirlos entre 5. ¿Para qué? Para que tengamos homogéneos nuestros 100 kilogramos.
Este sería utilizando una mezcladora. En el caso que sea de manera manual, pues se utilizarían las mismas proporciones de los ingredientes del cuadro anterior para elaborar los 20 kilos, pero ya utilizando, puede ser una cajita de madera en el cual tendríamos que apilar o escorar en dicha caja nuestros ingredientes, tal y como se muestra en el ejemplo, en la ilustración. Luego tendríamos que quitar un lado de la pared y cortar las capas de los ingredientes de manera uniforme, como aquí se está haciendo en la ilustración. Tendríamos que, con la ayuda de una pala, cortarlo, luego mezclar como si fuese una mezcla de cemento. El tercer paso sería voltear 2 o 3 veces más después de que estén mezclados. ¿Para qué? Para asegurarnos de que nuestro alimento sea homogéneo. ¿Cómo lo podemos realizar? Pues se sugiere que no sea directamente en el piso. Podemos poner una lona, podemos poner un nylon, con tal de evitar que los alimentos toquen directamente el piso y pues entre otras cosas, que se contamine quizás con polvo del lugar donde lo estamos revolviendo, o de lo contrario también adquieran humedad, qué sé yo. Entonces, y aparte pues al estar en el piso pues hay un desperdicio, porque al final de cuentas si nosotros lo hacemos directamente pues habría que barrer, va a haber una pérdida, o al utilizar la escoba pues estamos agregando polvo y purezas a nuestro alimento que pues no va a tener la misma calidad. Una vez ya mezclados en su totalidad, pues pueden colocarse en bolsas y ya está lista para el almacenamiento. La molienda. ¿La molienda en qué consiste? Consiste en triturar o partir los granos en trozos más pequeños, transformándolos en harina. Esto facilita el mezclado de los ingredientes, aumenta el buen sabor de los alimentos, permite romper los tegumentos y permite aprovechar los nutrientes contenidos en el grano. Aquí hay varios puntos que quizás se les queden como dudas. Vamos a aclararlo. Para empezar, estamos hablando de granos. Estamos hablando de un trigo. Estamos hablando de un maíz, los cuales, si nosotros se los damos en grano al animal, al bovino, por ejemplo, a los caprinos, a los ovinos, pues simplemente no va a haber digestión si es que lo comen. Porque acuérdense que el bovino es un rumiante. Entonces el rumiante, al vomitar, vamos a decir, el grano y no poderlo romper, ¿qué es lo que va a pasar? Quizás lo va a desperdiciar, lo va a escupir. Pero si fuese que esté en partículas más pequeñas, nosotros le vamos a facilitar la digestión. Si estuviese más aún en forma de harina, la digestión es más fácil todavía. Entonces, cuando ustedes
quizás les mandaron a comprar maíz para las gallinas de la abuelita o de la mamá. Quizás si son un poquito observadores, verán que el maíz lo encontramos en grano, lo encontramos quebrado, que es la forma que las gallinas se les facilita su digestión, y están también en formas de harina, que en el caso de los rumiantes es más fácil que los digieran. ¿Qué pasaría en el caso de que nosotros le demos grano de sorgo entero a un bovino? Lo que va a pasar es que no va a haber una buena digestión, y al paso de algunos meses vamos a empezar a ver que los potreros se van a empezar a llenar de plantas de sorgo. Muchos quizás dirán, ok, estamos sembrando sorgo en el potrero. Sí, va a empezar a salir el sorgo en el potrero, y al rato vamos a tener un problema en el potrero, que el sorgo ya se volvió una plaga, la cual no nos va a proveer del grano. Simplemente va a empezar a afectar nuestros potreros y va a empezar a dominar nuestros potreros. Entonces ya tendríamos un problema desde ese punto. Tegumento. El tegumento es la parte, la cáscara, vamos a decirlo así, la parte de afuera del grano. Es el recubrimiento del grano, lo que conserva lo de adentro. Es esa parte dura. Esa parte dura, muchas veces el animal no lo puede romper. Entonces, ahí la importancia de adecuar la materia prima. Finalmente, tenemos que es importante que la harina no sea muy fina, porque esto puede afectar el consumo en algunas especies. ¿Cuáles afectaría? ¿Qué especies afectaría? Por ejemplo, si hablamos de aves, le damos a las aves una harina, pues no van a poder consumirlo adecuadamente. Recuerden que les decía, el maíz lo encontramos en grano, quebrado y en harina. Asimismo, ustedes pueden observar en una tienda de alimentos balanceados, alimentos concentrados, que los hay en pellet, los hay en forma de migaja y los hay en forma de harina. El pellet es el chorrito que tú vas a comprar, por ejemplo, para los cerdos o, por ejemplo, para el conejo. La migaja es ese mismo pellet que está quebrado. O sea, ¿cómo se logra eso? Una vez que en la planta de alimento se pasa a través de una criba y forma los churritos llamados pellet, lo vuelven a pasar a través de un molino de martillos en los cuales se quiebran dichos pellets, y ya está en la presentación más idónea para las aves. Si en el caso de las aves, por ejemplo, si les damos una migaja grande a un pollo recién nacido, no va a tener la capacidad de tragarlo, de consumirlo. Muchas veces, por ejemplo, las abuelas mojan ese alimento, cayendo en un error, porque si nosotros le metemos humedad al alimento, ¿qué estamos haciendo? Le estamos lavando la proteína. Por eso hay un alimento inicio en migaja pequeña que le da la capacidad a los pollos, por ejemplo, pequeños, de ingerirlos. Y aquí, finalmente, nomás para ilustrar la molienda, pues este es un molino de martillos, o también en el medio lo podemos conocer como picadora. Esa picadora, nosotros le ponemos una criba y podemos moler maíz. Estamos hablando de una picadora de tamaño razonable. También tenemos un molino. Pues este molino
pues ya funciona como el molino que hay en la carnicería, en el molino que quizás tienen en casa para moler carne, para moler cosas de la cocina. Bien, finalmente llegamos al mezclado. Ya tenemos las cantidades para nuestra ración, ya adecuamos los materiales, ya hicimos la limpieza. Ahora podemos hablar de mezclado. Por medio del mezclado podemos obtener una distribución uniforme de los ingredientes o componentes de una mezcla mediante una secuencia de procedimientos manuales o mecanismos, con lo cual se logra un producto homogéneo que pueda ser aceptado y consumido como alimento por los animales. Si nosotros simplemente no cuidamos que esa distribución sea uniforme, pues no vamos a asegurar la satisfacción de los requerimientos de nuestros animales. Toda vez que, por ejemplo, si se incluye la melaza y la melaza se aterrona y no vemos que se incorpora adecuadamente a la ración, simplemente vamos a encontrar partes aterronadas, partes duras, y eso el animal no lo va a consumir. Entonces, por otra parte, también no le vamos a dar la palatabilidad a lo que es el total de nuestra ración. Recuerden que, por ejemplo, si se forman terrones de urea, eso también puede ser peligroso. Entonces, eh, por medio del mezclado, cuando se hace correctamente la acción, podemos llegar a tener los índices de calidad para que pueda ser aceptado y consumido por los animales. Este proceso se lleva a cabo respetando las proporciones previamente definidas en la formulación y medidas o pesadas en la dosificación. Esto ya está un tanto repetitivo, pero para que se den cuenta la importancia de lo que es la dosificación, así como la formulación. En esta etapa también se deben agregar pues los líquidos como la melaza, aceites y sebo, las mezclas de minerales y vitaminas u otros aditivos. El mezclado se puede hacer de dos maneras. La primera, pues, se puede hacer utilizando una máquina mezcladora. Estas debe tener, cuando se utiliza una máquina mezcladora, pues debe tenerse un estricto control del tiempo de mezclado para garantizar la homogeneidad de nuestros ingredientes. El tiempo debe de ser entre 3.5 a 5 minutos por cada tanda cuando se realiza con máquinas mezcladoras de plano horizontal giratorio. Entonces, puede ser por medio de puede ser que nuestra máquina funcione por medio de un tornillo sin fin o gusano, o puede ser también una mezcladora de paletas. Creo que todos nosotros hemos ido a la tortillería, hemos visto cómo mezclan, por ejemplo, el nixtamal ya molido con la maseca, con la harina. Pues es el mismo mecanismo. Son unas paletas que por medio de un tornillo de centro, un movimiento central, centrífugo, las paletas funcionan, giran
y mueve nuestros ingredientes. En el caso de la tortillería, pues ya les dije, es la masa, propiamente dicho, con la más seca y deja homogénea una masa en el cual ya combinó dos ingredientes. Entonces, hay otro tipo, las máquinas mezcladoras de plano vertical, que en estas, pues, habría que emplear un tiempo de 10 a 15 minutos. Este es un ejemplo de una máquina horizontal. Bien, mezclado manual. El mezclado manual se hace con palas sobre una superficie plana cubierta con un plástico o lona, siguiendo la misma secuencia de los ingredientes, como si fuera de forma mecánica con máquinas mezcladoras. O sea, sé que si hay dos operarios, pues simplemente uno y el otro. Hay que girar la mezcla. Hay como cuando se hace la mezcla por parte de los arbaniles, que tienen que ver que la consistencia sea homogénea, que no tenga más cemento en un lado y más polvo en el otro, sino que esté homogéneo para garantizar la dureza de ese material. Entonces aquí vamos a garantizar la homogeneidad de nuestro alimento. Para lo cual hay una secuencia de adición de ingredientes que, como bien veremos en la práctica que realizaremos en días próximos, pues veremos cómo se realiza. Entonces aquí hay una ilustración de cómo se hace cuando se hace de manera manual. Primeramente vamos a agregar a nuestra ración, a nuestra mezcla, los productos de molienda. Los productos de molienda ya dijimos que son sorgo, maíz, torta de algodón, torta de soya, etc. Luego, nuestros productos en harina, como son harina de arroz, las harinas de carne, las harinas de sangre, las harinas de pescado, mogollo, etc. Son todos aquellos harinas, esos productos tipos harinas, que proveen altas cantidades de proteína a nuestra ración. Entonces, primero vamos a poner lo más voluminoso, que viene siendo nuestro sorgo, nuestro maíz y todos los productos de molienda. Luego los más concentrados, como son nuestras harinas. Luego se agregan ingredientes ácidos como la sal, el calcio, biofos, harina de hueso, etc. Entonces, prácticamente ya estamos en nuestro tercer tipo de alimentos a integrar. Luego viene la premezcla. Las premezclas son las vitaminas y minerales más un vehículo. ¿A qué le llamamos vehículo? Ese medio en el cual se van a proveer, se van a ingresar a nuestra ración. Entonces, con base a esa premezcla, vamos a hacer primeramente la premezcla y adicionarlo. Entonces, es la manera correcta. Nosotros no, por eso se llama premezcla. No podemos poner directamente vitaminas y minerales sin contar con un vehículo. ¿Por qué? Porque son nuestros aditivos los que en menor cantidad van a estar presentes en la ración y por tanto son de más alta concentración. Finalmente ponemos o adicionamos
las grasas y líquidos como lo son aceite vegetal, grasa animal o melaza, según sea el requerimiento de nuestra ración. Grasa animal. Ustedes se preguntarán, ¿cómo que grasa animal? La grasa animal, que muchas veces es empleado mayormente en lo que son los bovinos, es lo que comúnmente conocemos como sebo. El mismo sebo de res que proviene puede ser de rastros, puede ser de las mismas carnicerías, son productos utilizados para incrementar, por ejemplo, si soy productor lechero y quiero que mi leche tenga una mayor cantidad de grasa, puedo incluir en su ración cantidades de sebo de res. A final de cuentas, esto me va a dar mayor cantidad de grasa en la leche. También se utiliza el sebo de res en las engordas para procurar más marmoleo de grasa en la carne. Esto es en el caso de los bovinos, perdón. Finalmente llegamos al proceso de empacado. Una vez mezclados los ingredientes, obtenemos como producto final un tipo de alimento concentrado. Ya tenemos nuestro alimento balanceado, como se le dice en el medio, o concentrado, el cual, para proteger de la contaminación y otros factores externos como la presencia de oxígeno, la humedad y la luz, que pueden afectar la calidad del producto, se procede a empacar en sacos que son pesados en porciones de 100 libras o 40 kilos. Nosotros utilizamos, recuerden, medidas internacionales con base al metro. Entonces, tenemos kilogramos, es la medida internacional que nosotros empleamos. Posteriormente son etiquetados con las características del producto y cocidos con una cocedora eléctrica o amarrados a mano cuando hace falta una cocedora eléctrica. Tal como ustedes pueden apreciar en las tiendas de alimentos balanceados o concentrados, se les pone la etiqueta costurada con todos los datos que a continuación veremos son fundamentales y estén presentes para un adecuado manejo y uso por parte del consumidor, de parte del productor. Pues bien, llegamos a la descripción de la etiqueta. Como bien dijimos, la etiqueta del producto elaborado debe de contener toda información necesaria para que el usuario pues pueda llegar a almacenar y a manejar correctamente a fin de evitar que el concentrado se deteriore y pierda la cantidad alcanzada en su proceso de elaboración. El producto terminado, nosotros calculamos con base a las aportaciones y recién elaborado tiene una cierta cantidad de proteína, una cantidad de humedad y demás nutrientes presentados en la etiqueta. Pero ¿qué es lo que va a pasar con el paso de los días? Con el paso de los días, el alimento, como consecuencia de la humedad, de la temperatura, del mismo oxígeno, se empieza a perder, empieza a volatilizarse esa proteína, se empieza a hacer viejo el producto y ya no tiene la misma efectividad que tenía cuando el producto era nuevo.
Por lo tanto, pues hemos de evitar, como veremos en el video siguiente, que nuestro producto exceda de los 45 días en la bodega o en el almacén, a fin de que conserve esas aportaciones, esas características nutritivas. ¿Qué es lo que debemos de considerar en nuestra etiqueta? La especie, a la que está destinada dicho alimento o pienso. El término pienso quizás para nosotros es un poco extraño, pero en otros países como Argentina, como España, el término pienso se asocia a lo que es el alimento ya balanceado, el alimento concentrado. La finalidad a la que está destinada dicho pienso o alimento. ¿A qué llamamos finalidad? Una cosa es hablar de la especie, por ejemplo, la especie sería bovinos. La finalidad, tendríamos que poner en nuestra etiqueta a qué finalidad. ¿Es para un ganado lechero en producción? ¿Es para un ganado de carne en la etapa de inicio? ¿En la etapa de desarrollo? ¿En la etapa de engorda? ¿A qué se está destinando? También tenemos que incluir una lista de los ingredientes y aditivos en orden decreciente de proporción. ¿Cómo que decreciente de proporción? Los que tienen mayor concentración en la ración van a ir de primero. Si utilicé más maíz, pues el maíz primero. Si utilicé harina de soya, pues la harina de soya sería nuestro segundo y así hasta llegar al que menos ha incluido. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a incluir la cantidad de dichos ingredientes? No. No, porque si yo le pongo prácticamente ingredientes y las cantidades exactas, pues prácticamente estaría yo revelando cuál es la fórmula de mi alimento. Ahí hay que entenderle un poquito la lógica. Información para contactar al fabricante. Quizás alguno de los clientes, algún productor quisiese saber qué cantidad le puede dar a su animal, o quizá quisiese saber qué cantidad yo estoy proponiendo, para qué cantidad estoy proponiendo, para qué ganancia diaria de peso pudiese ser que estoy proponiendo dicha ración, para qué cantidad de producción estimada en leche, qué cantidad de grasa. Entonces, por eso es importante poner los datos de quien ha elaborado este alimento. Más aún, aquí podemos poner las indicaciones de uso. Las indicaciones de uso, quizás si alguna vez han checado una etiqueta de un alimento, de un producto, te diga la etiqueta utilizar a libre acceso, utilizar a raíz del tanto por ciento de su peso vivo. Por lo general no te van a decir qué cantidad exacta le vas a dar al animal, sino te van a decir a razón del tanto por ciento.
Y finalmente, el número de lote. ¿Qué es el número de lote? Si en la planta de alimento utilizásemos 2 turnos o 3 turnos, pues habría que aclarar exactamente la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, y en el número de lote, el número de bache que se hizo, a qué número de bache pertenece de esta fecha. Por decir, hoy es día 31 de octubre. Si mi planta de alimento en el turno matutino hizo 10 baches de 2 toneladas, produjeron 20 toneladas de alimento, y la etiqueta pertenece al bache número 8 del turno matutino, pues ese es mi número de lote. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si hubo un error y alguno de los operarios puso una cantidad de más de un producto, por ejemplo, una urea, se le pasó la mano y hubo problemas en un rancho por haber vendido un alimento que se mal balanceó y provocó un problema? Entonces, el productor puede llegar a reclamar y nosotros tener la certeza de descartar ese mismo bache en caso de que todavía esté en bodegas, sin afectar el resto de mi producción. En las plantas de alimento, por lo general, por el costo de lo que es su maquinaria, y ya que las materias primas, pues como dijimos, con el paso de los días van perdiendo su calidad, por lo general trabajan en 3 turnos: matutino, vespertino y nocturno, en los cuales hay diferentes baches y todo eso se tiene que seccionar. Cuando solamente vamos a producir 100 kilos, pues quizás no hay tanta importancia porque sabemos que es solamente una tanda. Pero en la medida que la planta de alimento o la factoría, como pueden encontrar en libros o en publicaciones, que es como se le llama en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos se le conoce como factoría de alimentos, o en España, en Europa, se le conoce como factoría. Mientras más grande sea nuestra fábrica, pues mayor serán los cuidados que hay que tener. Finalmente, pues aquí tenemos nuestro manual. Todos los contenidos, todo lo que hemos platicado, les he comentado por medio de esta clase, se toman de nuestro manual de nutrición. Pues espero que se haya aclarado un poquito más respecto al tema. Cualquier duda, pues ya tienen, ustedes me pueden encontrar a través de en YouTube, mi canal, Las Memorias del Profe, y en Facebook también me pueden encontrar como Las Memorias del Profe. Y si no eres de mis alumnos, pues también me puedes mandar vía inbox un mensaje y estoy para ayudarles. Hasta la próxima. Chao.